Mis queridos hijos e hijas, hoy, viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario, compartamos el Evangelio del día, tomado de San Mateo. En aquel tiempo, al bajar Jesús del monte, lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito, mis queridos hijos e hijas, para que reflexionemos hoy sobre la palabra limpieza. El capítulo 8 de San Mateo muestra una serie de milagros que se pueden llamar Evangelio de actos concretos. La lectura de hoy nos muestra el primero de 3 milagros, que tiene como marco la primera salida de Jesús como misionero del Padre, Cafarnaúm y sus alrededores. La compasión es algo que brota del corazón de Cristo. De ahí que el gesto de tocar al leproso lo realiza sin asco, sino con misericordia. El leproso con humildad le pide a Jesús que lo purifique, es decir, que lo limpie, consciente de que su enfermedad es considerada como fruto del pecado y expresión de impureza legal. Por eso Jesús, que ha venido a cumplir la ley, le pide al hombre curado que vaya al sacerdote para que su curación quede verificada. Actualicemos el texto y preguntémonos: ¿de qué pecado necesito ser limpiado por Jesús? Hoy vivimos en medio de un mundo que da mucha importancia al carácter de la higiene y la limpieza, haciendo que cada persona se esmere por estar limpio y bien presentado para cualquier momento de su diario vivir. Con ocasión de esta pandemia que vivimos, el tema de la limpieza de las manos es algo que se insiste una y otra vez, ya que la finalidad de esta campaña es hacer que el coronavirus no se extienda a otros. En el plano espiritual, no debemos olvidar que nuestra vida cristiana también está llamada a una limpieza, es decir, a un estado de gracia, ya que el virus que daña nuestra alma se llama pecado. Y cuando las consecuencias de ese virus, pecado, afectan a otros, es donde se muere la comunión entre los seres humanos. Te pregunto, ¿qué mal hábito está ensuciando tu alma? ¿Qué pecado se ha convertido en una lepra? ¿Con qué frecuencia limpias tu alma con el sacramento de la confesión? Una riqueza que tenemos como católicos es
el sacramento de la confesión, el cual no hemos valorado o incluso hemos despreciado. ¿Cuántas personas se empeñan en darle mala fama a este sacramento instituido por Cristo, confiado a los apóstoles, los cuales a su vez confían a los presbíteros? ¿Cuántas personas han tenido malas experiencias con este sacramento? Por eso, por un momento, miremos lo que nos enseña la Iglesia en el Catecismo, en el numeral 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Miremos nuestros hogares y pensemos: mis papás se acercan al sacramento de la confesión con frecuencia. ¿Cuál de mis hijos es apático a la confesión? ¿Mi esposo o esposa se confiesa con regularidad? ¿He tenido malas experiencias en la confesión? ¿No me he confesado desde la primera comunión, confirmación o matrimonio? ¿Qué gano con alejarme del sacramento de la confesión? He caído en la tentación de pensar que no necesito la confesión. En mi sitio de trabajo, ¿qué compañero habla mal del sacramento de la confesión? ¿Qué compañero cree que no se necesita intermediarios para conseguir el perdón de Dios? En una comunidad parroquial, ¿qué agente de pastoral ya no se confiesa? Me da pena confesarme con mi párroco. Mis queridos hijos e hijas, la humildad es una realidad necesaria para que la gracia de Dios pueda actuar en nosotros con todo su esplendor. Un acto que exige el sacramento de la confesión es reconocer nuestras lepras, es decir, nuestras culpas, nuestros errores, nuestros pecados. Pero a veces caemos en la tentación de que cuando nos confesamos, terminamos diciendo los pecados de otros y no los nuestros. Nos vuelve a enseñar nuestra Madre la Iglesia en el Catecismo, numeral 1455. La confesión de los pecados, acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia, con el fin de hacer posible un nuevo futuro. Somos cristianos y una característica del cristianismo es ver en el sacramento de la confesión el medio por el cual Dios nos limpia
de la lepra del pecado. No dejemos que nuestra soberbia, prepotencia y orgullo haga que nuestro pecado se convierta en una lepra que dañe la relación con el Creador y los hermanos. Finalmente, así como nos preocupamos por la limpieza del cuerpo físico exterior, preocupémonos también por la limpieza de nuestra alma. Nos recuerda San Juan Bosco. Para volar al cielo necesitamos dos alas: la confesión y la comunión. Palabra del día: limpieza. Pregunta: ¿de qué pecado necesito ser limpiado por Jesús? Los invito para que pidamos al Señor, a través de la oración, la gracia de valorar el sacramento de la confesión y tener la humildad para reconocer las lepras de nuestro pecado. Te contemplo presente y operante en mí, oh Señor, ahora que te he escuchado en tu palabra. Me postro en adoración ante ti y te doy, huésped divino, aquel beso que esperaste en vano de Simón el fariseo, que te había invitado a comer en su casa. Pienso en mis llagas y digo, con todo el arrebato de mi fe: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Coopero tu acción, dado que el contacto que has establecido con mi cuerpo en la comunión va mucho más allá que el de un simple toque, aunque sea milagroso. Tú que vives en mí, haz pasar a mis miembros el fruto de tu pasión y de tu gloriosa resurrección. Amén. Estuvo con ustedes el Padre Jorge Darío Trujillo Quintero, párroco de Nuestra Señora de las Granjas. Que el Señor nos conceda el don de la paz y nos regale su santa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada y trázate la meta de tener un alma limpia.